Me desperté en medio de la noche sintiendo una sed insoportable que raspaba mi garganta. El frío de la madrugada golpeó mi rostro y escuché de inmediato el silbido constante del viento. Al caminar hacia la cocina me di cuenta con horror de que la puerta trasera estaba completamente abierta. En el suelo de la entrada, iluminadas por la luna, goteaban marcas frescas de una extraña tierra amarillenta. Esas huellas malditas avanzaban directamente hacia mi habitación vacía, la misma que acababa de abandonar. Ese color ocre me recordó instantáneamente el suelo maldito del panteón de brujas en la sierra. Pasé temblando frente a mi cuarto sin atreverme a mirar dentro, temiendo que algo estuviera acechando. Decidí buscar refugio en la habitación de mi pequeña hermana para no estar sola en la oscuridad. Pero antes de tocar la perilla, un crujido sutil me obligó a voltear hacia la sala principal. Mis ojos se clavaron en la vieja silla donde mi madre siempre amontonaba sus telas de costura. Aquella forma oscura no era ropa, sino una silueta humana de piel completamente desnuda y pálida. La figura comenzó a torcer su columna de manera grotesca, rompiendo sus huesos sin moverse de la silla. Vi un rostro liso, una mujer sin un solo vello, sin cejas, mirándome fijamente en el vacío. Solté un grito desgarrador que rompió el silencio absoluto de toda la casa. Cuando volví en mí, mi madre me abrazaba con fuerza mientras mi hermanita encendía las luces llorando. Señalé desesperadamente hacia la silla, pero la misteriosa mujer calva había desaparecido por completo. Sin embargo, los paños de mi madre estaban tirados en el suelo, manchados con esa misma tierra amarillenta. Intenté respirar hondo mientras mi madre me preparaba un té caliente para calmar mis nervios rotos. Les mentí diciendo que todo había sido una horrible pesadilla producto de mi cansancio acumulado. Con el paso de los días comencé a robar las pastillas para dormir de mi madre para apagar mi mente. Ella consumía esos fármacos para ahogar la profunda tristeza que dejó la partida de mi padre. El sueño artificial me brindó un par de semanas llenas de una paz absoluta pero engañosa. Pensaba de verdad que todo estaba bien mientras el verdadero infierno se encarnaba sigilosamente en mi hogar. Pronto, un escándalo espantoso sacudió la monótona tranquilidad de todo nuestro pueblo. Habían encontrado múltiples tumbas abiertas y profanadas en el viejo cementerio que todos evitaban. Las patrullas locales y peritos de la capital inundaron el lugar buscando pistas sobre los responsables. Se confirmó que exactamente 7 cuerpos habían sido robados de sus ataúdes sin dejar rastro. Las escabrosas fotografías del lugar comenzaron a circular rápidamente a través de cadenas de correos electrónicos. Los ancianos del pueblo susurraban con terror que las malditas brujas de la sierra eran las culpables. Decían que no eran fantasmas, sino viejas perversas que caminaban desnudas por los espesos bosques nocturnos. Afirmaban que robaban cadáveres humanos para realizar sus rituales más oscuros y profanos. Sin embargo, el presidente municipal insistía firmemente en que todo era una simple broma de jóvenes traviesos. Él juraba y perjuraba ante todos que las brujas y su mentado panteón oculto eran puras fantasías. Me di cuenta en ese momento de que casi nadie en el pueblo conocía la ubicación real de aquel cementerio serrano. Decidí guardar un silencio absoluto sobre nuestra expedición nocturna para evitar meterme en graves problemas. Olvidar que vimos a esa extraña mujer arrastrando una pesada bolsa de cuero era mi única prioridad. Pero una mañana el horror escaló cuando la policía encontró algo espantoso entre las tumbas custodiadas. Los macabros rumores indicaban que habían dejado los restos destrozados de lo que parecía ser un niño. Mi madre me suplicó entonces que fuera con las autoridades a declarar lo que había visto semanas atrás. Ella ignoraba por completo el terrorífico secreto de que aquellas abominaciones nos habían seguido hasta la casa. El miedo absoluto obligó a toda la población a encerrarse bajo llave en cuanto caía el sol. Decidí firmemente seguir callada porque prefería que las calles ardieran antes de arruinar la paz de mi hogar. Sin embargo, una noche tomé la osada decisión de no consumir la pastilla para dormir de mi madre. Cerca de las 3 de la madrugada, un murmullo sibilante y extraño me despertó de golpe. Me levanté con sigilo y abrí la puerta del pasillo, creyendo que la voz resonaba en el aire. El pasillo estaba desierto, pero el sonido áspero provenía directamente del cuarto de mi hermanita. Aquella voz no pertenecía a una niña pequeña,
sino que era el tono rasposo de una anciana maliciosa. Corrí desesperada e intenté abrir la puerta, pero la perilla estaba completamente trabada desde el interior. Era algo imposible porque nuestras sencillas puertas de madera jamás habían tenido ningún tipo de seguro. Sentía como si alguien del otro lado sujetara el mecanismo con una fuerza brutal e inhumana. Busqué a mi madre con frenesí, pero ella dormía profundamente bajo el pesado efecto de los químicos. Regresé dispuesta a derribar la estructura de madera si era necesario para rescatar a mi hermana. Justo en ese instante de tensión, el cerrojo cedió y la puerta se abrió lentamente sin hacer ruido. Mi hermanita me miraba con ojos serenos y tranquilos, como si acabara de despertar de un sueño normal. La abracé con fuerza y revisé cada rincón del cuarto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El silencio que siguió en la habitación era tan denso que casi podía escuchar el eco de mis propios pensamientos desesperados. Solté lentamente a mi hermana tras comprobar que ella no se movería de la cama bajo ninguna circunstancia. Mis pies descalzos tocaron el frío suelo de madera, enviando una punzada de frío directo hacia mi columna vertebral. Sentía la imperiosa necesidad de revisar el resto de la casa para convencerme de que la tierra amarilla era solo una mala jugada de mi mente. Crucé el umbral del dormitorio con una lentitud exasperante, aguantando la respiración con cada centímetro que avanzaba. El pasillo que conducía hacia la sala principal parecía haberse estirado en una dimensión infinita de oscuridad total. Extendí mi mano derecha hacia la pared, buscando el interruptor de la luz con las yemas de mis dedos temblorosos. Presioné el plástico gastado varias veces, pero el chasquido seco del mecanismo no produjo destello alguno en el techo. La bombilla estaba muerta, obligándome a depender únicamente de la débil claridad que entraba por los ventanales públicos. Di 3 pasos más hacia adelante, guiada por el instinto y por el sutil resplandor que provenía de la sala. Un aroma extraño comenzó a filtrarse en el ambiente, una mezcla rancia de humedad vieja y azufre que me revolvió el estómago. Al llegar a la entrada de la sala, mis ojos intentaron acostumbrarse de inmediato a las intrincadas formas de los muebles. En el centro del espacio, posada sobre la vieja silla de madera de mi abuela, divisé una extraña silueta oscura. Al principio supuse con alivio que mi madre simplemente había dejado un enorme montón de ropa sucia acumulada para el día siguiente. Sin embargo, la forma de aquel bulto resultaba demasiado voluminosa y extrañamente esférica en su parte superior. Di un paso vacilante hacia la derecha para cambiar mi ángulo de visión y tratar de disipar las absurdas sospechas de mi mente. Un crujido sutil bajo mi pie delató mi presencia en la estancia, quebrando la pesadez del aire nocturno. En ese preciso instante, el montón de supuesta ropa realizó un movimiento leve, casi imperceptible, que congeló mi sangre. El bulto comenzó a desdoblarse de forma pausada, como si un animal perezoso estuviera despertando de un largo letargo. 2 extremidades sumamente delgadas y largas brotaron de los costados del bulto, apoyándose en los descansabrazos de madera. La estructura ósea de lo que parecía ser una espalda humana se estiró con una serie de tronidos secos y grotescos. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar un grito de pánico que amenazaba con desgarrar mi garganta. Aquella cosa no era ropa, era una mujer completamente desnuda que había estado encogida sobre sí misma. Su piel presentaba un color grisáceo y opaco, similar al de los cadáveres que han pasado días bajo tierra sin ver el sol. Lo más espeluznante era su cabeza, la cual carecía por completo de una sola hebra de cabello. Tampoco poseía cejas ni pestañas, dejando su rostro expuesto en una desnudez fisiológica totalmente aberrante. Permaneció de espaldas a mí durante varios segundos, manteniendo una inmovilidad rígida que crispaba mis nervios. Mis piernas flaquearon de inmediato y tuve que recargarme contra el frío marco de la puerta para no colapsar en el piso. De pronto, la criatura comenzó a girar el torso hacia atrás de una manera anatómicamente imposible. Escuché el crujir horrendo de sus huesos, dislocándose para permitir que su rostro apuntara directamente hacia mi posición. Sus ojos eran 2 cuencas oscuras y profundas que parecían absorber toda la escasa luz de la habitación. Una mueca vacía y rígida deformaba su boca, la cual permanecía entreabierta, dejando ver una oscuridad absoluta en su interior. Me miraba fijamente,
con una fijeza inhumana que dejaba en claro que sabía perfectamente lo aterrorizada que me encontraba. Quise dar la vuelta y correr de regreso al cuarto de mi hermana, pero mis músculos se negaron rotundamente a responder. La muerta del panteón se deslizó lentamente fuera de la silla de madera, cayendo al suelo con un sonido sordo. Empezó a avanzar hacia mí a gatas, arrastrando sus largas extremidades con una cadencia errática y espasmódica. El hedor a tumba profanada se volvió insoportable a medida que la entidad acortaba la distancia entre nosotras. Justo cuando su rostro deforme estuvo a menos de 1 metro de mis pies, un violento estruendo sacudió toda la estructura de la casa. Desde el tejado exterior provino una serie de frenéticos rasguños y golpes secos, como si una jauría de bestias intentara romper las tejas. La criatura calva alzó la mirada hacia el techo y emitió un chillido sordo antes de desvanecerse velozmente hacia la penumbra del pasillo. Recuperé el control de mis piernas debido al susto y corrí de inmediato hacia la ventana del frente para ver qué ocurría afuera. A través del cristal empañado, alcancé a divisar varias sombras humanas corriendo frenéticamente por los tejados de las casas vecinas. Los gritos lejanos de algunos vecinos comenzaron a romper la paz de la noche, encendiendo luces en varias propiedades del pueblo. Algo verdaderamente catastrófico estaba sucediendo más allá de mi hogar, desatando una histeria colectiva en los alrededores. En medio del alboroto, un camión de la policía local pasó a toda velocidad con las sirenas apagadas con rumbo al cementerio viejo. El presentimiento de que profanaron algo sagrado en el Panteón de las Brujas se instaló con fuerza en mi pecho. Un presentimiento horrible me advirtió que las muertas no solo andaban sueltas, sino que buscaban recuperar algo que les pertenecía. De pronto, el teléfono de la cocina comenzó a repicar en medio de la oscuridad, sobresaltándome por completo con su repique estridente. Caminé hacia el aparato con el corazón desbocado, temiendo por la seguridad de Rodrigo y Ceci. Al levantar el auricular, una voz temblorosa e irreconocible al otro lado de la línea pronunció unas palabras que me helaron por completo. «Han abierto las tumbas del cementerio viejo», susurró la voz antes de ser interrumpida por un crujido metálico en mi propio patio. El eco de aquel crujido metálico en el patio trasero congeló por completo la sangre en mis venas. Sostuve el teléfono contra mi oído con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron completamente blancos. Al otro lado de la línea, la llamada se cortó abruptamente dejando una estática sorda y perturbadora. Mis ojos se desviaron de inmediato hacia la ventana que daba al oscuro terreno cubierto de maleza. Afuera, las siluetas de los árboles se retorcían bajo el azote de un viento helado e implacable. Ninguna figura humana se alcanzaba a distinguir entre la densa oscuridad del patio. Sin embargo, el violento repicar de las campanas de la iglesia del pueblo comenzó a resonar a la distancia. Aquel sonido no era el habitual llamado a misa, sino un repique frenético y desesperado de alerta. Las luces de varias casas vecinas comenzaron a encenderse una tras otra en medio de la madrugada. Voces apagadas y gritos distantes de los lugareños rompieron la pesadez del aire nocturno. Decidí abrigarme con una chaqueta vieja y salir con cuidado hacia la calle para entender el caos. El frío de la intemperie me golpeó el rostro como si fuera una advertencia directa de la naturaleza. Un grupo de hombres corría ladera arriba, sosteniendo linternas potentes que cortaban la neblina. Seguí el rastro de aquellas luces parpadeantes que se dirigían hacia el cementerio viejo del pueblo. El cementerio viejo era un lugar maldito, abandonado desde hacía décadas por la comunidad. Al cruzar la oxidada entrada principal, el olor a tierra húmeda y descomposición se volvió insoportable. Una multitud de vecinos horrorizados rodeaba una sección de tumbas familiares muy antiguas. En el suelo se abrían 7 enormes cráteres negros de donde emanaba un frío sepulcral. Las pesadas lápidas de piedra habían sido partidas por la mitad con una fuerza brutal e inhumana. La tierra amarillenta, idéntica a la que encontré en mi propia sala, estaba esparcida por todos lados. Los ataúdes de madera antigua permanecían abiertos de par en par, completamente vacíos. No había rastros de los cuerpos, ni de los ropajes con los que habían sido enterrados originalmente. El comisario local intentaba inútilmente calmar los gritos y los rezos desesperados de las mujeres. 7 tumbas vacías pertenecientes a personas que habían fallecido bajo extrañas circunstancias décadas atrás.
Un anciano del pueblo murmuraba entre dientes que aquellas muertas habían reclamado sus cuerpos terrenales. La noción de que 7 entidades deformes caminaban ahora sueltas por las calles infundió un pánico absoluto. Revisé con la mirada a los alrededores buscando alguna pista física de los profanadores. Encontré marcas de garras profundas impresas en el lodo fresco junto a la fosa más cercana. Aquellas marcas no salían del exterior hacia adentro, sino que parecían haber sido hechas desde el fondo de la tierra. Un escalofrío me recorrió la espalda al recordar la extraña silueta que había visto en mi propia casa. Los murmullos de la gente se transformaron en discusiones violentas sobre maldiciones y brujería ancestral. El aire se volvió densamente pesado, como si una presencia invisible nos observara a todos desde las copas de los árboles. De pronto, el graznido ensordecedor de decenas de cuervos rompió la tensión sobre nuestras cabezas. La multitud comenzó a dispersarse en desbandada, consumida por el miedo a lo desconocido. Supe en ese instante que debía regresar a casa inmediatamente para proteger a mi pequeña hermana. Corrí por las calles desiertas, sintiendo que el pavimento vibraba bajo mis pies con una energía enferma. La neblina matutina comenzaba a bajar del panteón cubriendo los techos de las viviendas como un manto mortuorio. Cada esquina parecía ocultar una sombra acechante dispuesta a abalanzarse sobre cualquiera. Divisé mi hogar a la distancia, alzándose solitario contra el cielo pálido del amanecer. Al acercarme a la entrada principal, noté con horror que la puerta de la madera vieja estaba entornada. Entré apresuradamente a la vivienda llamando a mi hermana a gritos sin obtener respuesta alguna. Un silencio sepulcral envolvía cada rincón de las habitaciones principales. Subí las crujientes escaleras de madera hacia el segundo piso, sintiendo que el corazón me saltaba del pecho. Al llegar al pasillo, descubrí un rastro fresco de lodo amarillento que se dirigía directo al cuarto de la niña. La puerta de su habitación estaba abierta, y desde el interior se escuchaba un perturbador y sutil susurro infantil. El eco de los murmullos infantiles helaba la sangre de la protagonista mientras permanecía inmóvil en el pasillo a oscuras. Sus dedos temblaban descontroladamente contra el frío marco de madera mientras intentaba aguzar el oído. Las palabras que salían de la habitación no tenían un sentido claro, asemejándose a un rezo distorsionado. Ella contuvo la respiración para evitar que el sonido de su propio pecho delatara su presencia en la penumbra. Con un paso sumamente lento, avanzó 1 centímetro a la vez para no hacer crujir las viejas tablas del suelo. La calidez habitual del hogar se había desvanecido por completo, reemplazada por un frío que calaba los huesos. Al asomarse por la rendija de la puerta, la silueta de la pequeña cama infantil comenzó a revelarse. Su hermana pequeña estaba sentada rígidamente en medio del colchón, con la mirada fija en el rincón más oscuro. Los labios de la niña se movían velozmente en una conversación inaudible con la nada absoluta. Un olor fétido, similar a la tierra mojada mezclada con descomposición, emanaba directamente desde el interior del cuarto. La protagonista sintió una opresión en el pecho al notar que las sábanas blancas de la niña estaban manchadas de lodo. Intentó pronunciar el nombre de su hermana, pero su voz se ahogó en una garganta reseca por el espanto. La pequeña asintió suavemente con la cabeza, como si estuviera respondiendo de manera sumisa a una orden invisible. Desde la esquina más profunda de la habitación, un crujido de articulaciones secas rompió la monotonía del susurro. Algo comenzó a desplazarse pesadamente desde la oscuridad, descendiendo lentamente por la pared pintada. Una forma humana arrugada y carente por completo de ropa se materializó bajo el pálido reflejo lunar. La anciana poseía extremidades desproporcionadamente largas que se arqueaban hacia atrás en una postura grotesca. Mechones delgados y grises caían desordenadamente sobre un rostro surcado por profundas zanjas de vejez. La criatura estiró uno de sus dedos esqueléticos y rozó suavemente la mejilla de la pequeña niña. Lejos de asustarse, la hermana menor sonrió levemente ante el gélido contacto de la aparición. La protagonista sintió que la cordura se le escapaba al presenciar aquella muestra de escalofriante familiaridad. La anciana desnuda comenzó a susurrarle directamente al oído de la menor con una boca carente de dientes. El sonido que emitía era como el roce de hojas secas arrastradas por un viento sepulcral.
Incapaz de tolerar más aquella tortura psicológica, la protagonista empujó la puerta con brusquedad. «Suelta a mi hermana ahora mismo», logró gritar finalmente con una voz rota por el pánico. En un parpadeo, la anciana deforme giró el cuello por completo hacia la entrada con una velocidad sobrenatural. Sus cuencas oculares fuesen pozos negros y vacíos que devoraban cualquier rastro de luz ambiental. La entidad emitió un siseo agudo que hizo vibrar los cristales de la ventana trasera. La pequeña niña cerró los ojos de golpe y cayó desmayada hacia atrás sobre las almohadas. La protagonista corrió desesperadamente hacia la cama para interponerse entre el monstruo y su familia. Sin embargo, la anciana se arrojó al suelo y se arrastró velozmente hacia el rincón como un animal acorralado. Antes de que pudiera alcanzarla, la criatura pareció desvanecerse a través de las sombras de la pared. La protagonista abrazó el cuerpo inerte de su hermana, buscando desesperadamente pulso en su cuello. El débil y constante latido del corazón de la niña trajo un breve alivio en medio del caos. Al mirar abajo, descubrió que las manos de la niña guardaban algo entre sus dedos cerrados. Con delicadeza abrió la pequeña mano para revelar un puñado de flores secas de cementerio. Eran exactamente las mismas flores que adornaban las tumbas profanadas del viejo camposanto del pueblo. Un repentino y pesado golpe sobre sus cabezas hizo que la protagonista levantara la vista con horror. Algo sumamente pesado comenzó a arrastrarse lentamente a lo largo de las vigas del tejado. Los pasos rasposos avanzaban en dirección a la habitación contigua, indicando que la pesadilla no había terminado. Ella sabía que no podía quedarse allí sola con su hermana indefensa por más tiempo. Con la niña en brazos, salió corriendo del cuarto mientras los ruidos del techo se volvían más frenéticos. El sonido parecía multiplicarse, sugiriendo que más de una entidad caminaba sobre las tejas exteriores. Recordó a Karina, la enigmática vecina de al lado que poseía un profundo conocimiento sobre hierbas y antiguas maldiciones. Necesitaba respuestas desesperadamente antes de que aquella plaga de muertas consumiera la vida de su familia por completo. Justo cuando su mano tocó la cerradura, una risa seca de anciana resonó directamente desde el otro lado de la madera. El eco de aquella risa seca pareció congelar la sangre en mis venas mientras retiraba la mano del picaporte con un violento espasmo. Di 3 pasos hacia atrás en el pasillo oscuro, conteniendo la respiración, mientras mis ojos fijos buscaban cualquier movimiento bajo la ranura de la puerta. Sabiendo que no podía enfrentar sola esta abominación nocturna, corrí hacia la entrada principal buscando desesperadamente una vía de escape. Crucé el umbral de la calle envuelta en la neblina helada de la madrugada, con el corazón golpeando con fuerza desmedida contra mis costillas. Atravesé el patio de tierra suelta que separaba nuestra propiedad de la vivienda contigua, donde una tenue luz parpadeaba tras los cristales. Golpeé la puerta de madera agrietada de Karina con los puños cerrados, dejando marcas de tierra y sudor sobre la superficie reseca. Un espeso olor a copal y ruda silvestre se filtró de inmediato por las rendijas antes de que el cerrojo interior rechinara pesadamente. La puerta se abrió despacio revelando la silueta imponente de Karina, cuyos ojos fijos parecían analizar la oscuridad que acechaba a mis espaldas. Sin pronunciar una sola palabra, su mano áspera y callosa me tomó del brazo para jalarme con brusquedad hacia el interior del inmueble. El calor sofocante del recinto, saturado por el humo de carbón y plantas secas, me obligó a soltar un jadeo pesado llenando mis pulmones. Karina trancó la entrada colocando una pesada viga de madera transversal, asegurando el perímetro contra cualquier intrusión del exterior. «Ya entraron a tu terreno, ¿verdad?», preguntó ella con una voz profunda que denotaba una alarmante falta de sorpresa ante mi estado. Asentí frenéticamente mientras las lágrimas comenzaban a limpiar las manchas de ceniza que traía impregnadas en mis mejillas cansadas. La curandera caminó hacia una mesa rústica donde reposaban antiguos morteros de piedra y extrañas preparaciones envueltas en hojas de maíz. Con movimientos certeros, comenzó a mezclar un polvo de color ocre con azufre puro, desprendiendo un olor acre que entumeció mi garganta. Lo que profanaron en el Panteón Viejo no eran simples tumbas abandonadas, muchacha, sentenció ella sin suspender su laboriosa tarea manual. Mis ojos se abrieron desmesuradamente al recordar la tierra amarilla derramada en mi sala y el horror de la figura calva en la silla. Karina vertió la mezcla en un cuenco de barro cocido y se sentó frente a mí, clavando su mirada magnética directamente en mis pupilas.
Esas 7 fosas pertenecían a las muertas sedientas, cuerpos malditos que la tierra rechazó hace más de un siglo por sus pactos de sangre, explicó. Un escalofrío helado recorrió mi columna al comprender que el olor a descomposición de mi hogar provenía de un mal sumamente antiguo. La anciana vecina tomó un sorbo de una infusión humeante y continuó detallando la naturaleza parasitaria de aquellas entidades desenterradas. Ellas no buscan espantar por diversión. Necesitan un nido físico para resguardarse de la luz del sol mientras consumen la vitalidad de los vivos, afirmó. ¿Un nido?, pregunté con la voz quebrada por un repentino presentimiento que hizo que mi mente regresara a los ruidos del techo. Karina sintió con una lentitud solemne, confirmando que las vigas superiores y el tejado de mi casa eran el epicentro de la infestación. Están anidando justo arriba de ustedes, escondidas entre las tejas rotas y la madera podrida, esperando que la noche caiga por completo, susurró. La revelación desató una ola de pánico puro al recordar a mi hermana pequeña atrapada en la habitación bajo ese mismo techo podrido. Expliqué a Karina entre tropiezos verbales, las visitas nocturnas de la anciana desnuda y las marcas amarillas descubiertas en el suelo. Al escuchar los detalles sobre la anciana sin ropa, el rostro de Karina se tornó de un color pálido cenizo, perdiendo su habitual firmeza. Esa es la matriarca del panteón. Si ya se presentó ante la niña, significa que el reclamo de sus almas ha entrado en la fase final, advirtió. Me puse de pie de un salto, dispuesta a correr de regreso para salvar a mi familia, a pesar de los horrores que acechaban en la penumbra. Espera, insensata, si regresas con las manos vacías, te devorarán viva antes de que cruces la puerta de la cocina, gritó ordenándome parar. Me detuve en seco, temblando incontrolablemente, mientras el humo del incienso de ruda comenzaba a provocarme un violento dolor de cabeza. Karina se acercó a un arcón de madera oscura y extrajo 7 cirios negros gruesos marcados con extrañas runas grabadas a mano. Debemos preparar un cerco de fuego y sahumerio para obligar a las muertas a manifestarse antes de que maten a tu hermana, decretó ella. El miedo a lo que tendríamos que presenciar en las próximas horas entumeció mis extremidades, haciéndome dudar de mis propias fuerzas. Karina vertió el polvo de azufre preparado dentro de un saquito de tela tosca y me lo entregó con extrema precaución. Si alguna de esas cosas intenta tocarte en el camino, arroja este polvo directamente a donde deberían estar sus ojos, instruyó con severidad. Guardé el amuleto en el bolsillo de mi pantalón, sintiendo el peso muerto de la responsabilidad y el terror sobre mis hombros. De pronto, un crujido espantoso resonó desde la viga principal del techo de Karina, haciendo que el polvo del cielo raso cayera sobre nosotras. El sonido no era de la madera cediendo, sino el de garras humanas arrastrándose a gran velocidad directamente sobre nuestras cabezas. Karina apagó la única vela encendida de un soplido rápido, sumergiendo la habitación en una absoluta y sofocante negrura. En medio de la oscuridad total, una respiración húmeda y pastosa comenzó a filtrarse desde el rincón más alto de las vigas. Sentí los dedos de Karina clavarse en mi hombro con una fuerza violenta, obligándome a permanecer completamente inmóvil en el piso. Las garras en el techo comenzaron a descender lentamente por la pared de adobe, produciendo un chirrido seco que crispaba los nervios. La plaga del panteón de brujas ya no solo habitaba mi hogar, nos había cazado activamente en el santuario de la curandera. Justo por encima de nuestras cabezas, el llanto distorsionado de un bebé comenzó a brotar de la garganta de la entidad invisible. Karina deslizó sutilmente su mano hacia el cuenco de azufre, preparándose para desatar un contraataque místico desesperado. Un olor a carne quemada y tierra de cementerio inundó por completo el habitáculo, asfixiando nuestras últimas esperanzas de pasar desapercibidas. La silueta de una cabeza calva y deforme comenzó a descolgarse boca abajo desde la viga central, quedando a escasos centímetros de mi rostro. Cuando la criatura abrió sus fauces vacías para soltar un siseo helado, un estruendoso golpe sacudió la puerta principal desde el exterior. El eco del violento golpe en la entrada principal hizo que los platos de la cocina vibraran con fuerza. Karina contuvo el aliento al instante, clavando su mirada fija en el pomo de madera de la puerta. Yo di un paso hacia atrás, tropezando ligeramente con una alfombra vieja mientras sentía mis manos sudar. El siseo helado que venía de arriba pareció responder al golpe,
apagándose lentamente en un murmullo. Karina apretó con más fuerza el manojo de hierbas secas que sostenía en su mano derecha. «No vayas a abrir la puerta bajo ninguna circunstancia», me ordenó ella con una voz ronca. El silencio regresó a la casa de golpe, pero era un silencio denso que pesaba en los oídos. La vecina sacó un encendedor de metal de su bolsillo y encendió las puntas de las ramas secas. Un humo espeso y de un color gris pálido comenzó a brotar de las hierbas, llenando el aire con un olor amargo. Ella comenzó a murmurar una oración antigua en voz baja, arrastrando las palabras con desesperación. El humo, en lugar de subir de forma recta, comenzó a serpentear hacia las esquinas más oscuras del techo. Observé con pánico cómo el humo parecía ser atraído magnéticamente por las vigas superiores. De pronto, un crujido seco resonó directamente sobre nuestras cabezas, haciendo caer polvo del techo. Karina se detuvo a mitad de su rezo y dio un paso firme hacia el centro de la habitación. «Manifestaos ante el fuego y la tierra limpia en este espacio», gritó ella con una voz temblorosa pero autoritaria. La respuesta fue un chirrido agudo que arañó las maderas por encima de las lámparas apagadas. Sentí un frío repentino que heló mi nuca, obligándome a abrazarme a mí misma para buscar calor. El humo gris se volvió negro de golpe al tocar una de las rendijas del tragaluz viejo. Una gota de un líquido viscoso y amarillento cayó del techo, impactando justo al lado del pie de Karina. La curandera se inclinó despacio para observar la sustancia, alterándose al notar su olor a tierra de cementerio. «Esto no es una sola muerta que busca refugio en tu hogar», murmuró ella con los ojos desorbitados. Un segundo golpe, esta vez mucho más violento, sacudió las ventanas de vidrio de la cocina trasera. Di un grito ahogado y corrí a esconderme detrás de la sólida espalda de la vecina. Karina levantó un cuenco de barro lleno de agua bendita y sal gruesa que traía preparado. Ella metió sus dedos en el cuenco y salpicó el líquido hacia las esquinas superiores de las vigas. En cuanto el agua bendita tocó la madera vieja, se escuchó un lamento múltiple y ahogado. Eran varias voces superpuestas, como ancianas agonizando en un rincón estrecho y oscuro. Karina dejó caer el cuenco de barro, el cual se estrelló en 1000 pedazos contra el suelo. Sus piernas comenzaron a temblar visiblemente mientras daba pasos torpes hacia atrás, alejándose del centro. «¿Qué pasa, Karina? ¿Qué estás viendo ahí arriba?», le pregunté al borde del llanto. Ella no me respondió, limitándose a señalar con su dedo índice tembloroso hacia el tragaluz. Al mirar fijamente, noté que las sombras del tejado no eran causadas por la falta de luz de la noche. Decenas de cuerpos pálidos, calvos y deformes estaban hacinados unos sobre otros entre las vigas. Sus ojos negros y vacíos nos miraban de forma fija, parpadeando con lentitud antinatural. Toda la estructura del techo de la casa estaba completamente infestada por las criaturas del panteón. Karina cayó de rodillas al suelo, paralizada por completo por un pánico que nunca le había visto. «No podemos hacer nada contra tantas de ellas», balbuceó ella mientras las lágrimas limpiaban la suciedad de su rostro. Arriba, el enjambre de muertas comenzó a descender lentamente por las paredes de madera, estirando sus largos dedos. El sonido de sus uñas largas rascando la pintura vieja creaba una sinfonía desquiciante en toda la estancia. Agarré a Karina de los hombros e intenté jalarla hacia la salida, pero su cuerpo pesaba como el plomo. Justo en ese instante de desesperación absoluta, un grito ensordecedor provino desde la habitación de mi hermana pequeña. El eco de aquel grito desgarrador en el cuarto de mi hermana me obligó a correr por el pasillo a oscuras sin mirar atrás. Cuando abrí la puerta de golpe, vi a Karina abrazando con fuerza a la niña, quien temblaba incontrolablemente sobre las cobijas. Las hierbas quemadas por la vecina aún humeaban en un rincón, llenando el aire con un olor denso y sofocante. Mi madre llegó poco después, atribuyendo todo el caos a una simple pesadilla nocturna provocada por el viento. Sabía perfectamente que mentirnos no alejaría a las presencias que rascaban persistentemente el techo de lámina. Con el pecho oprimido por la angustia, saqué mi teléfono del bolsillo y vi 3 mensajes perdidos de Rodrigo. El mensaje era breve y directo, exigiéndome salir de inmediato a la calle trasera, donde solíamos ocultarnos de niños. Caminé de puntillas por la cocina, cuidando que mis pasos no despertaran de nuevo el horror en la casa.
Al abrir la puerta trasera, el frío de la madrugada golpeó mi rostro de forma violenta, haciéndome tiritar. Una espesa neblina flotaba sobre el callejón de tierra, desdibujando las formas de las casas vecinas. A unos pocos metros de distancia, las luces intermitentes de un viejo sedán parpadearon 2 veces. Avancé a paso apresurado, devorando la distancia mientras sentía que varias miradas me observaban desde las copas de los árboles. Supe de inmediato que era el automóvil de Rodrigo, estacionado estratégicamente bajo la sombra de un enorme sauce. Tiré de la manija de la puerta del copiloto con fuerza, desesperada por encontrar un refugio temporal. Al entrar al vehículo, un olor penetrante a humedad y tabaco rancio invadió mis fosas nasales por completo. Rodrigo estaba al volante, pero su aspecto físico era tan deplorable que tardé unos segundos en reconocerlo. Sus mejillas estaban hundidas y unas ojeras de un color púrpura profundo delataban que no había dormido en días. En el asiento trasero se encontraba Ceci, abrazando sus propias rodillas en una posición casi fetal. Sus labios estaban completamente secos y sus dedos blanqueaban por la fuerza con la que apretaba un viejo rosario de madera. Nadie dijo una palabra durante los primeros minutos, mientras los cristales del auto comenzaban a empañarse por nuestra respiración. El silencio dentro de ese habitáculo cerrado era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo rompió el hielo con una voz ronca que apenas superaba un susurro tembloroso. Nos confesó que desde aquella fatídica noche en el Panteón de Brujas, la comida simplemente le sabía a tierra podrida. Ha perdido casi 10 kilos en una semana, porque su cuerpo rechaza violentamente cualquier alimento que intente digerir. Mientras hablaba, se subió la manga de la chamarra para mostrarnos una serie de marcas lineales en su antebrazo. Eran 3 rasguños profundos y perfectamente paralelos que supuraban un líquido amarillento de olor desagradable. Aseguró que aparecieron de la nada el martes por la mañana tras despertar de un trance en su patio. Ceci comenzó a sollozar en voz baja desde el asiento de atrás, interrumpiendo el relato de Rodrigo. Reveló que ella tampoco tiene paz, pues una silueta encorvada permanece inmóvil frente a su ventana cada madrugada. La maldición del panteón nos había marcado a los 3 por igual, erosionando nuestra salud a pasos agigantados. Éramos 3 jóvenes desahuciados por una fuerza del más allá que no comprendíamos en lo absoluto. Les conté detalladamente sobre la tierra amarillenta en mi sala y la plaga que Karina detectó en mi techo. Al escuchar sobre la anciana calva, Rodrigo golpeó el volante con rabia y desesperación contenida. Me advirtió que esas cosas no se marcharían hasta que hubieran consumido la última gota de nuestra energía vital. De pronto, un crujido metálico proveniente del exterior del auto nos hizo enmudecer instantáneamente. El techo del vehículo pareció hundirse sutilmente unos centímetros justo encima de donde nos encontrábamos. Ceci ahogó un grito, cubriéndose la boca con ambas manos ensangrentadas por la fuerza de sus uñas. Escuchamos el inconfundible sonido de unas uñas largas y afiladas arrastrándose lentamente sobre la pintura del auto. Rodrigo encendió el motor de golpe, haciendo que el viejo bloque de metal rugiera con violencia en medio del callejón. Sin pensarlo 2 veces, metió reversa y aceleró a fondo para huir de la entidad que nos acechaba desde el techo. El brusco movimiento arrojó algo pesado desde el capó hacia el suelo fangoso del camino. Al mirar por el retrovisor, vi la silueta deforme de una mujer desnuda que se incorporaba con una rapidez inhumana. Rodrigo condujo a toda velocidad por las calles oscuras del pueblo, esquivando baches sin importarle destrozar la suspensión. Me dejó cerca de mi casa a las 4 de la mañana, advirtiéndome que no abriera la puerta a nadie bajo ninguna circunstancia. Caminé los últimos metros sintiendo el gélido viento de la madrugada azotar mi espalda desprotegida. Entré a mi hogar con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, cerrando con triple candado la entrada principal. La casa se sentía inusualmente fría, como si el calor humano hubiera sido drenado por completo de sus habitaciones. Me senté en el suelo de la sala, incapaz de subir a mi recámara debido al pánico absoluto que me embargaba. Las horas transcurrieron en una agonía lenta mientras observaba fijamente cómo las sombras se estiraban por las paredes. El primer destello azulado del amanecer comenzó a filtrarse muy débilmente por las rendijas de las ventanas. Justo cuando pensé que la pesadilla de la noche daría tregua con la luz del día,
3 golpes secos y violentos resonaron directamente en la madera detrás de mi cabeza. El eco de esos 3 golpes violentos vibró a través de la madera directamente contra mi nuca. Di un salto hacia adelante, despegándome de la entrada mientras sentía un vuelco violento en el estómago. El aire frío de la mañana parecía haberse congelado de repente dentro de las paredes de la casa. Volví la mirada lentamente hacia el cerrojo de metal oxidado que vibraba de forma casi imperceptible. Nadie solía venir a tocar a nuestra puerta a una hora tan condenadamente temprana y menos tras lo ocurrido. De inmediato una ráfaga nueva de impactos frenéticos sacudió la estructura de madera con desesperación. Aquello no sonaba como los arañazos sutiles ni las presencias incorpóreas que nos habían atormentado por las noches. Era la fuerza brutal y desmedida de alguien que intentaba huir de un peligro inminente allá afuera. Caminé de puntitas sobre las tablas crujientes tratando de no hacer el menor ruido posible. Acerqué mi rostro tembloroso a la pequeña mirilla de vidrio opaco instalada en el centro de la puerta. Al mirar por el cristal deformado, distinguí la silueta de una mujer jadeando descontroladamente. Su cabello largo y enmarañado caía sobre sus hombros cubierto de hojas secas y tierra fresca. Llevaba un vestido blanco que parecía haber sido desgarrado violentamente por las ramas del bosque cercano. Noté horrorizada que sus manos desnudas estaban ensangrentadas debido a tanto golpear contra la madera. «Abre la puerta, por favor. Me vienen siguiendo desde el cementerio viejo», gritó ella con voz rota. Su voz, cargada de un pánico puramente humano, resonó con tal fuerza que me heló la sangre por completo. Recordé de inmediato la advertencia de Karina sobre las entidades que buscaban cualquier debilidad para entrar. ¿Era esta mujer una víctima real o una trampa de carne enviada por las muertas del panteón? Los gritos de la desconocida se volvieron más agudos mientras miraba hacia el tejado de nuestra propia casa. «Están ahí arriba, te juro que las vi saltar entre las tejas desde la casa vecina», exclamó desesperada. Un crujido seco y pesado retumbó en las maderas superiores confirmando sus peores palabras. La infestación de las tumbas profanadas ya no se ocultaba bajo el amparo de la medianoche. Movida por un impulso de pura compasión humana, giré la llave metálica con todas mis fuerzas. Jalé la pesada puerta hacia atrás, abriendo un espacio apenas suficiente para que pasara. La mujer se abalanzó hacia el interior, arrastrando consigo un olor penetrante a tierra mojada y azufre. Cerré de un golpe violento y pasé el cerrojo justo cuando algo pesado impactó al exterior. Un chirrido metálico de garras largas arañó la madera por fuera buscando una entrada. Nos quedamos en el suelo abrazadas, escuchando la respiración agitada de la otra en medio de la penumbra. La extraña se limpió el rostro revelando facciones demacradas por el cansancio extremo. Venían saliendo de las fosas vacías mientras el pueblo entero seguía durmiendo, susurró con horror. Miré hacia la ventana de la sala percatándome de que el cielo comenzaba a aclararse del todo. El sol de la mañana comenzó a romper la densa neblina revelando los campos circundantes. Los ruidos en el techo cesaron gradualmente dando paso al canto distante de los pájaros matutinos. Las sombras alargadas que trepaban los muros parecieron disolverse con los primeros rayos directos del sol. Me levanté con cuidado ayudando a la asustada mujer a ponerse de pie en medio del pasillo. Fuimos al comedor donde la luz clara traía una bendita sensación de realidad largamente esperada. El horror nocturno que casi nos cuesta la cordura se desvanecía ante la innegable verdad del día. Rodrigo, Ceci y yo habíamos sobrevivido a la marca maldita que nos impuso aquel panteón de brujas. El pueblo tardaría mucho tiempo en sanar las cicatrices de estas noches de tumbas profanadas y techos malditos. Pero mientras el sol siguiera saliendo sobre nuestras cabezas, la oscuridad no volvería a reclamar nuestros hogares.